Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo Axayacatl y espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy en este episodio vamos a hablar sobre otro sistema de certificación, y es que ya en el episodio número 306 nos acompañó la ingeniera Arlette Rojov de Normex para hablarnos sobre la certificación Primus GFS y todo lo que implica. Pues bien, ahora tengo nuevamente aquí en el podcast a un invitado de Normex que nos va a platicar ahora sobre el sistema de certificación Global Gap, otro de los grandes sistemas de certificación aplicados actualmente en la agricultura y que por lo tanto es de mucha importancia. Pero antes de pasar al contenido, quiero invitarlos a que se suscriban al newsletter gratuito de empresasagricolas.com, a través del cual ustedes podrán estar enterados sobre el acontecer diario de la agroindustria hispana. Este newsletter apenas se va a comenzar a enviar. La meta era comenzarlo a enviar o el 1 de octubre o cuando llegáramos a los 250 primeros suscriptores, y estamos ya bastante cerca de llegar a esta cifra, así que muy posiblemente para la siguiente semana o dentro de 2 comenzaré a realizar los envíos. El objetivo de este newsletter es compartir información que sea relevante e importante sobre el acontecer de las empresas agrícolas de habla hispana. Y de esta manera, pues, cuando no tengamos ahorita en un inicio algo que compartir, no lo haremos, pero cuando lo tengamos, enviaremos entonces nuestro correo electrónico. Así que ya saben, empresasagricolas.com. Ahora sí, pasemos a la entrevista. Hola Elmer, muchísimas gracias antes que nada por estar aquí en Podcast Agricultura para comenzar nuestra conversación, que el día de hoy va a ser sobre el sistema de certificación Global Gap. Me gustaría primero que nada que te presentaras a la audiencia. ¿Quién es Elmer Arriaza? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Igual si nos puedes comentar algunas experiencias profesionales que hayas tenido antes de trabajar en Normex. Hola, pues mucho gusto. Mi nombre es Elmer Arriaza, guatemalteco de nacimiento. Información, Ciencias Agrícolas en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, y zootecnia, que es producción primaria, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Experiencias profesionales, por supuesto, como freelance con algunos organismos de certificación reconocidos, pero encontramos en Normex el organismo de certificación adecuado como para tener alguna prospección tanto a nivel profesional y brindarle alguna certeza o garantía a los clientes, ¿no? A nivel regional. Ok, muy bien. Sin duda, pues ya hemos tenido varias pláticas con gente de Normex, pero me gustaría en este momento conocer cuál es tu apreciación o tu visión más bien sobre lo que es la inocuidad agrícola, por qué es importante y pues por qué estos sistemas de certificación tienen tanta relevancia actualmente. Claro, a nivel Centroamérica dependemos de lo que es agricultura o bien transformación de producto, ¿no? Y nuestro principal socio importador es Norteamérica, ¿no? Destacando Estados Unidos y el sur de México. A eso se debe que nos dedicamos tanto o tenemos tanto énfasis en el contexto de inocuidad de alimentos, seguridad, calidad y todo lo relacionado. Transformación del producto, por supuesto, muy importante, pero sobre todo es la producción primaria. Y los requerimientos para exportar a Norteamérica, pues cada vez son un poco más restrictivos, ¿no? Lo cual nos obliga a ser conscientes y constantes en nuestro trabajo. Una actualización también en un contexto de mejora continua, tanto para nosotros a nivel profesional como para los productores, ¿no? Que tienen que demostrar cumplimiento por medio de una tercera parte, ¿no? Como lo es Normex, como un organismo de certificación reconocido a nivel internacional. Elmer, fíjate que siempre me ha llamado la atención este tema de las certificaciones de inocuidad agroalimentaria, porque al final de cuentas yo puedo pensar en un inicio que si necesitamos este tipo de certificaciones es porque necesitamos revisar que no lo estemos haciendo mal en campo. De manera inicial yo podría pensar que si existe la confianza y cada uno de los actores de la cadena agroalimentaria
hace de manera correcta lo que le toca hacer, creo que no se necesitarían, pero al final de cuentas pues entendemos que creo que esto no puede ser posible. ¿Qué opinas tú en este sentido? Bueno, como en cualquier profesión, ¿no? Encuentras de todo, pero no es que lo hagamos mal, sino que me parece muy oportuno que el comprador o importador pues tenga algunos requerimientos del más alto nivel, como lo son las normas de producción primaria para garantizar la inocuidad e integridad del producto, ¿no? Y nosotros, pues, siendo un país productor y exportador, pues nos debemos a eso, ¿no? A las buenas prácticas. Y lo demostramos, pues, de esta forma, ¿no? Para que ellos puedan consumir un producto que cumpla con lo requerido, ¿no? Con un consumidor cada vez más exigente, pero también está dispuesto a cubrir el costo de algo que le brinde tranquilidad, ¿no? Tranquilidad para su salud y para su familia. Por supuesto, incluso hay estudios de la Unión Europea, como el reglamento europeo cada vez es un poco más riguroso, ¿no? En su cumplimiento para nosotros como productores. Pero hay estudios que muestran estadísticas donde el consumidor europeo sí está dispuesto a pagar más por ese producto, ¿no? Tal vez sean centavos, pero a mayor escala, pues obviamente tiene mayor importancia, ¿no? Pero ellos sí tienen la costumbre de verificar en un supermercado, por ejemplo, verificar si va a adquirir un producto certificado o un producto no certificado. Entonces, ellos sí determinan o están dispuestos a pagar ese valor agregado, ¿no? Como tal. Para el productor como tal, pues debe de considerarlo como una inversión, porque es una pregunta importante. Cuando se acercan a un organismo de certificación o bien se les impone el importador, estas regulaciones, ellos pues preguntan, ¿no? Si esto va a tener algún ingreso adicional para ellos, pero pues creo que no hay una respuesta mágica. Lo que sí les puedo garantizar, esa es la respuesta de tu servidor, es que van a tener apertura comercial. Bueno, sin duda creo que tener apertura comercial es algo que mucha gente está buscando, ¿no? Para poder comercializar su producto. Pero bueno, de todos los sistemas de certificación que existen actualmente, el día de hoy vamos a hablar sobre Global Gap. ¿Puedes comentarnos qué es este sistema? Por supuesto, Global Gap es la norma de producción primaria más reconocida a nivel mundial. Y su nombre lo dice, ¿no? Global. O sea, es aceptado en cualquier parte del mundo. Guatemala actualmente pues ya exporta, por ejemplo, aguacate, incluso hasta países como Rusia, China, no digamos la Unión Europea, ¿no? Estamos previo a tener acceso al resto de Norteamérica, que es importante para nosotros, ¿no? Como país pequeño y somos productores, ¿no? Pero nuestro producto pues cumple con los altos estándares de calidad y calibres, ¿no? Pues Global Gap es la norma posiblemente más importante de, relacionado al contexto agrícola. Por supuesto que hay otros protocolos igual pues de buenos, ¿no? Cumplen con altos estándares de buenas prácticas agrícolas, pero Global Gap es el más consciente a mi criterio, eh, y es una norma abierta, ¿no? Porque los productores pues tienen acceso a lo que se les va a verificar o inspeccionar. El hecho de que sea una norma abierta implica que ya de antemano los agricultores saben qué se les va a evaluar. Y te pregunto esto en el sentido de otros sistemas de certificación no son abiertos en este sentido. No tanto como Global Gap, porque Global Gap te dice muy bien, nuestro sitio web es público y tú como productor pues puedes descargar precisamente lo que te van a auditar, ¿no? Una tercera parte te va a auditar lo que tú ya sabes. Entonces, pues no hay pierde, por así decirlo, y tienes un tiempo prudente para prepararte y no hay nada oculto. Con otros protocolos, pues hay algunos como vacíos relacionado a producción primaria, porque no es del todo aplicable a todos los sitios de explotación. Y eso es lo mágico de Global Gap, ¿no? Que con Global aplica a cualquier sitio de explotación, sin importar tamaño, sin importar producto, origen, etcétera, ¿no? Me imagino que para llegar a ser el sistema de certificación número uno en el mundo, se tuvo que pasar una cierta historia. ¿Cómo surge este sistema? Y también si nos puedes comentar, pues cómo es que Global Gap llega a ser uno de los sistemas de certificación más importantes y si en algún momento a algún otro sistema le podría, digamos, arrebatar este liderazgo.
Bueno, recuerdo, hace años iniciamos con Euregap, pues que era un protocolo inmenso, ¿no? Que era como demasiado genérico, entonces, pero era como sus primeros ensayos. Inició en algunos países europeos, luego se vino traspolando las buenas prácticas a los países de América, pero inicialmente cada país quiso hacerlo por separado. Por ejemplo, existía México Gap, recuerdo, Guategap, que no llegamos a consolidarlo del todo, pero Chile Gap, US Gap, etcétera. O Ok. sea, cada país lo iba haciendo o tropicalizando a su forma de operar, ¿no? A su producción primaria como tal. Pero mejor Global Gap tomó la decisión de consultarlo abiertamente a las partes interesadas, organismos de certificación, grandes y pequeños productores, supermercados, etcétera. Entonces, pues me encanta que tenga un equipo o un comité técnico por país donde tenga operaciones, ¿no? Donde se certifique como tal producción primaria. Entonces, es una consulta pública, mesas redondas, le llaman otros protocolos. Y puedes expresar tus opiniones, inquietudes, etcétera, y estas son tomadas en cuenta. Y dado que son tomadas en cuenta, pues podemos desarrollar nuestra propia guía de interpretación para cada país, y tanto organismos de certificación o todas las partes interesadas sabemos exactamente qué es lo que se va a auditar. Otro protocolo que pueda venir a arrebatarle liderazgo a Global Gap lo veo muy difícil. Muchos protocolos son muy buenos, pero dentro de un contexto o un ámbito específico. Global Gap abarca el universo de producción. Ok, en la cuestión que tú mencionas y que me llama mucho la atención de que Global Gap tenía como una versión para cada uno de los países en los cuales estaba y que ahora, pues después de estas consultas ya se formaliza, digamos, esta versión global. ¿Esta versión global es exactamente la misma para todos los países o cambian algunos lineamientos o algunas normas? Es exactamente el mismo protocolo a auditar en todos los países del mundo. Algunas especificaciones por país en específico, como te mencionaba, tenemos alguna guía específica por país, ¿no? Entonces, el equipo técnico o comité técnico local, pues, la desarrolla algunos alcances en específico o limitantes, pero es lo único que varía. De ahí, pues, es el mismo protocolo a nivel global. ¿Y quién es quien se debe de certificar en la agroindustria con Global Gap? Todo productor interesado a cumplir buenas prácticas agrícolas como tal. En su mayoría, por lo menos inicialmente, se debe a alguna presión comercial, ¿no? Pero luego el productor se va dando cuenta que el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas, pues, es algo favorable, ¿no? En algún inicio, pues a veces se le teme o lo ven como un gasto, pero no, recuerda que es una inversión. Y como mencionamos anteriormente, apertura comercial, o sea, vas a tener acceso a cualquier mercado del mundo y el productor pues ve ese beneficio desde el inicio, en un plazo prácticamente inmediato. Si nosotros pensamos ahorita en Global Gap y pensamos en que es aceptado en cualquier parte del mundo, me imagino que esto implica que grandes cadenas, en este caso puede ser de retail, de supermercados, requieren esta certificación, ¿cierto? Por supuesto, ya Global Gap a requerimiento de las partes interesadas y como parte de GFSI, pues Global Gap ha ido expandiendo sus alcances, ¿no? O sus ámbitos o subámbitos, esa es la forma de que está estructurado. Entonces ya abarca lo que es transformación de producto, cadena de custodia y todo lo relacionado a la exportación. Entonces cubre prácticamente el universo de producción y comercialización. Ok, esto es justamente lo que quería preguntarte a continuación con mayor exactitud. O sea, ¿qué es lo que exactamente certifica Global Gap? Y si puedes aquí, digamos, ahondar en cada etapa de la cadena, adelante. Por supuesto. Por ejemplo, el protocolo IFA, que es aseguramiento integrado de finca, pues abarca todo lo que es producción primaria, no solo en el sector agrícola. Esto es importante considerarlo. También buenas prácticas pecuarias o lo que es bienestar animal, que pues ha sufrido algunos cambios últimamente, dependiendo de la demanda comercial. El sector acuícola también, que es muy importante, que muchas veces el acuicultor no tiene conocimiento de a quién acudir para poder optar a una certificación de buenas prácticas, ¿no? Ahora, el certificado indica buenas prácticas agrícolas, pero recuerda que abarca el universo tanto de producción agrícola, pecuaria, acuícola como tal, transformación de producto, algún alcance de comercialización o segmentación, lo que es cadena de, cadena de custodia y también elaboración de insumos, el ámbito de aseguramiento integrado de fincas, ¿no? Y luego tenemos algunos subámbitos que ya mencionamos algunos y
También importante, la demanda comercial nos está presionando al productor a certificarse en responsabilidad social, que esto también es para un productor consciente o bien el comercializador necesita que el productor se certifique en responsabilidad social, que es un cumplimiento prácticamente de reglamentos de trabajo locales, ¿no? Relacionado o un alcance de salud y salud ocupacional. Pues entonces está desarrollado de esa forma, ¿no? Producción primaria, responsabilidad social, salud y seguridad ocupacional, gestión ambiental, por supuesto, y, y luego ya entramos a lo que es segmentación y cadena de custodia relacionado a suministro como tal y transformación de productos ya en plantas empacadoras o procesadoras. Y también algo importante a considerar es que el productor ya tiene algunos privilegios en este sentido porque él pues opta a un GGN, ¿no? Que es su identificación personal. Y el comercializador es quien hace un uso adecuado. Hay reglas para eso de ese GGN en específico. Pero como el mercado ha evolucionado, el comercializador o exportador pues ya puede transformar todo su paletaje de exportación, por así decirlo, con otros sellos con alcance de Global Gap, como lo que estábamos hablando de cadena de custodia. Ok, ¿podrías explicarnos con un poco más de detalle qué es el GGN que mencionas? Bueno, el GGN es una identificación personal, ¿no? Como nosotros tenemos en todos los países del mundo, una identificación personal desde su nacimiento, ¿no? En este caso, se gesta con una intención sana de ambas partes. Hay una sublicencia entre productor, organismo de certificación y organismo de certificación con el protocolo, ¿no? Pues se asigna un GGN que es único, ¿no? Sin importar si el productor en algún momento toma la decisión de no continuar con un certificado subsecuente, pues ese GGN igual es invariable, ¿no? Si decide en 2 años volver a certificarse porque las condiciones ambientales son las adecuadas o la demanda comercial, pues retoma su GGN, este no lo pierde, ¿no? Por supuesto. El GGN, pues es un dígito, ¿no? Un dígito que es estrictamente para uso de documentación interna. Entonces, son los dígitos que lo identifican a nivel internacional como un productor responsable y certificado en buenas prácticas agrícolas. ¿Sería entonces el número digital de un agricultor que ya está certificado a través de Global Gap? Por supuesto. Claro, puede optar a obtener un GGN mientras se encuentra en proceso pero el GGN se le otorga ya cuando el productor como tal, pues recibe su certificado, ¿no? De cumplimiento. Ok, entonces tienen dos documentos, el GGN y el certificado, son aparte, ¿cierto? Bueno, no, el certificado incluye el GGN. O sea, Ah, ok. es la identificación donde indica muy bien. El productor X, pues se identifica con su GGN y con este, pues ya puede comercializar, por lo menos documentalmente, con la otra parte interesada. Entonces, este GGN también tiene la misma validez que tiene el certificado, que creo que es de 1 año. El certificado tiene validez de 1 año, pero el GGN, pues no varía, ¿no? El GGN son 13 dígitos. 13 dígitos que son únicos para ese productor en específico, ¿no? Pero el certificado tiene validez 1 año, como lo mencionábamos, pero es sujeto a verificaciones o inspecciones de seguimiento o no anunciadas. Esto con el objetivo de garantizar cumplimiento de buenas prácticas agrícolas en todo momento, ¿no? Para que no solo se sienta que debe estar preparado para el momento de la visita de una tercera parte, sino que debe estar preparado en todo momento, ¿no? Recuerda que estamos en un ciclo de mejora continua. Cuando hablamos de una visita no anunciada, ¿realmente estamos hablando de que llegan en ese momento sin que el productor supiera antes que iban a ir? Existe todo un procedimiento. Cada organismo de certificación pues cuenta con sus propias políticas relacionadas a esto, pero el reglamento pues lo indica, ¿no? Que debes de anunciarle por lo menos con cierta anticipación prudente para que él sepa de que vas a llegar, porque también pues está en su derecho, ¿no? De en algún momento poder decir, mira, organismo de certificación, no te puedo recibir el día de mañana por muchas razones, ¿no? Pueden ser condiciones ambientales, de infraestructura, Sí. algo personal, de salud, etcétera, pero claro, puede hacer uso de ese derecho pues solo en un par de ocasiones, ¿no? Porque obviamente tiene que recibir el organismo de certificación para que verifique cumplimiento en todo momento. Ok. ¿Cuál es el proceso de alguien de la agroindustria, un productor, un comercializador, que quisiera trabajar, o sea, quisiera certificarse a través de Global Gap con ustedes, con Normex? Claro, pues bueno,
Lo primero que debe hacer el productor es a acercarse a un organismo de certificación. En este caso, pues Normex sería el más adecuado, ¿no? Que conocemos la realidad operativa, la realidad agrícola a nivel regional, ¿no? Entonces, se acerca a nosotros, pues ya nosotros lo atendemos de manera personalizada, donde vemos cuáles son sus necesidades, sus requerimientos y también pueden ser sus inquietudes, ¿no? Porque muchas veces tiene dudas, ¿no? O algún grado de incertidumbre cuando es la primera vez. Sí. Que es totalmente normal. Entonces, lo orientamos al proceso a seguir. Se envía una aplicación como tal, una ficha, como una ficha de inspección, ¿no? Perdón, de requerimientos. La completa y en base a eso, pues ya le enviamos una cotización, lo más adecuado a su realidad operativa, porque se determina el alcance. Eso es lo más importante en una ficha de aplicación, que determinar el alcance. El alcance nos referimos a que una cantidad exacta de hectáreas, cantidad de productos, país destino, eso es muy importante también a considerar en la primera inspección. Y, y con esto, pues ya nosotros determinamos cuál es el costo específico para ese sitio de explotación específico, tomando en cuenta aspectos logísticos, ¿no? Traslados, vuelos, etcétera, ¿no? Y disponibilidad, obviamente, del auditor local. Y si es necesario un experto técnico, pues también estamos en total disponibilidad de que el experto técnico viaje al país de la parte interesada y con mucho gusto pues lo atendemos, ¿no? Es una práctica que realizamos usualmente. Ok, Elmer, tengo entendido que lo que ustedes realizan es justamente la auditoría para la certificación, pero en esto, pues yo pienso, bueno, para que alguien ya se certifique con Global Gap, me imagino que un periodo previo de tiempo establecido ya tiene que estar estableciendo los lineamientos de Global Gap. ¿Ustedes apoyan a la agroindustria, en este caso a los potenciales clientes que están interesados a establecer todo este sistema, o ustedes nada más llegan, ven que todo esté funcionando, o sea, hacen la auditoría, certifican y ya? Claro, lo que no podemos hacer es apoyar a un productor directamente, pero sí brindamos formación. La formación es abierta, ¿no? Entonces convocamos, si un productor está interesado, lo invitamos a participar en nuestros webinars, talleres, formación presencial, etcétera, específica en lo requerido, ¿no? En este caso, Global Gap. Por supuesto, brindamos ese apoyo de manera abierta para que él vea lo que es la introducción a Global Gap y toda la prospección que requiere y conlleva solicitar y obtener un certificado de cumplimiento de buenas prácticas agrícolas. Realizamos preauditorías, auditorías de tercera parte, por supuesto, con el objetivo de certificarse, formación de inspectores y auditores en buenas prácticas agrícolas y todo lo relacionado a entrenamientos. Tengo entendido, o al menos pienso en este momento, que ustedes como organismo de certificación no pueden dar asesoría directamente porque ya no serían esta tercera parte que estaría, digamos, arbitrando si realmente el productor o el comercializador va a pasar la certificación. En este sentido, sería justamente preguntarte, ¿esto es algo que se establece a través del sistema de certificación de Global Gap, que no se puede hacer este tipo de asesoría para preparar al cliente para la certificación? Por supuesto, es parte de los reglamentos, de los protocolos, como también de nuestra estructura interna como organismo de certificación. No podemos asesorarle directamente, pero para eso existe pues una base de datos, ¿no? De asesores locales o internacionales que les pueden apoyar en esa gestión. Nosotros les apoyamos en entrenamientos abiertos, como mencionábamos anteriormente, y formación indirecta, ¿no? Más no podemos apoyar a un productor en lo particular. No podemos brindar asesoría porque pues no podemos ser juez y parte, ¿no? Debemos ser Ok, profesionales y mantener imparcialidad en todo momento. ok. Y un agricultor que quiera certificarse con Global Gap, digamos, no puede tener esta asesoría por parte de Normex, pero ustedes me imagino le pueden recomendar algún asesor en temas de tiempo. ¿Cuánto tiempo antes tiene que establecer los lineamientos de Global Gap para poder llegar al momento de la certificación y cumplir ese requisito? Claro, podemos orientarle, ¿no? ¿Dónde puede abocarse para obtener algún tipo de apoyo pues, técnico, ¿no? El reglamento indica que para optar a obtener un certificado de Global Gap, como la mayoría de protocolos, por lo menos debe tener 3 meses de cumplimiento en la inspección inicial. Entonces,
No significa que el día de hoy inicies a implementar la norma y te certifiques en 3 meses, ¿no? Significa que ya debes estar listo el día de hoy, que transcurran 3 meses de registros válidos, verificables, y ahí ya puedes optar a la auditoría de certificación. Importante, solicitar la auditoría de certificación por lo menos con 1 mes y medio de anticipación, porque por lo regular siempre existen algún hallazgo, una no conformidad, y debes contar con el tiempo oportuno, ¿no? Para poderla levantar y obtener tu certificado. Cuando en una auditoría para Global Gap surgen no conformidades, que entiendo yo desde un punto de vista que no sabe mucho sobre el tema de certificación, son como errores o son como puntos de mejora. ¿Cuánto tiempo tiene el cliente para solventar esto? Bueno, la intención de Normex es eh, orientarte a que tus no conformidades son opciones de mejora, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, no lo veas como que una falla técnica o administrativa, simplemente hay algo que mejorar constantemente. Recuerda, el ciclo de mejora continua es importantísimo resaltarlo en este sentido, ¿no? Y también hay que indicar cuando existen observaciones pues, positivas, ¿no? Hallazgos positivos. Eso también es parte de un informe muy valioso para el productor y demostrarle a las partes interesadas cumplimiento, ¿no? Bueno, si es primera inspección, pues cuentas con 3 meses, ¿no? Para levantar las no conformidades, lo cual no es conveniente tomarse tanto tiempo, pues necesitas comercializar tu producto, ¿no? Y muchos productos agrícolas pues son de temporada, ¿no? No cuentas con ese tiempo. Entonces, pues se levantan a la brevedad posible. Debes de contar con un plan de levantamiento de no conformidades y todo un procedimiento específico para determinar el análisis causa-raíz de esa no conformidad específica y tu evidencia de cómo la levantaste y lo demuestras al organismo de certificación que estás en total cumplimiento de cada una de las no conformidades detectadas. Cuando ya son auditorías subsecuentes son 28 días para levantar las no conformidades. ¿Qué sería una auditoría subsecuente? Ya si tú obtuviste tu certificado el primer año, pues las siguientes auditorías. O sea, para el próximo año, la siguiente temporada, O sea, etcétera. la primera vez tienes 3 meses y ya después, los segundo, tercer, cuarto año, nada más tienes 28 días. Solamente 28 días, porque en teoría ya estás en cumplimiento, ¿no? Debe ser mucho más práctico levantarlas. Y para los que se van a certificar por primera vez, me imagino que hay no conformidades que son más graves que otras. ¿Nos podrías comentar algún ejemplo de una no conformidad? No sé si sea el término correcto decir grave pues sí que sea, o sea, que pueda incluso impedir la certificación. Por supuesto, el reglamento te permite contar, dependiendo la ponderación, ¿no? Porque los checklists varían un poco, que esto es como un truco de los protocolos, que no todos tienen la misma ponderación, no todas las preguntas. Importante, el punto de control y criterio de cumplimiento. Hay algunas preguntas mayores y otras menores. En menores, pues puedes darte el lujo o de jugar, por así decirlo, desde 3 a 4 no conformidades menores, porque son menores, ¿no? Entonces, si por alguna razón es algo documental, algo administrativo que no es crítico, pues bueno, tú dices, esto lo levanto en su momento, pero mayores no puedes darte el lujo de contar con ninguna no conformidad mayor, porque algo mayor pues se determina como crítico, ¿no? Y en algunos casos se convierte estructurales. Significa que si cuentas con alguna mayor que esté relacionado con otro sector u otro ámbito del protocolo, pues las enlazamos, ¿no? Entonces significa que se va convirtiendo en estructural y te bota todo tu proceso de certificación. Ok, interesante sin duda esto que nos comentas. ¿Y en Normex cuánto tiempo tardan en certificar? Ya nos comentaste que, bueno, hay que solicitar la auditoría 1 mes y medio antes de la fecha especificada, pero una vez que se realiza esta auditoría, ¿cuánto tiempo tarda en llegar el certificado? Bueno, el escenario favorable es si tú te auditas el día de hoy y no cuentas con no conformidades, pero es muy difícil, ¿no? Siempre existe alguna no conformidad. Recuerda que es producción primaria, es producción agrícola, así que hay muchas variables, ¿no? Entonces, estamos entregando certificados de entre 15 y 20 días hábiles por la gestión administrativa, pagos de fees administrativos, etcétera. Y si tú tienes no conformidades y las levantas a la brevedad posible, pues de 15 a 20 días estás obteniendo tu certificado. Pero previo a esto se te envía un plan de auditoría y el plan de auditoría pues te sirve para demostrar a la parte interesada que tú ya estás comprometido con el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas. Ok, y en el tema de la auditoría en sí, el día que se realiza la auditoría, yo he estado con algunos agricultores aquí en Los Reyes, Michoacán, agricultores de berries, donde les auditan en campo y en oficina. ¿Es esto siempre de esta manera?
Claro, depende. Los reglamentos lo permiten, ¿no? Pero depende. Por ejemplo, en pandemia, en el reglamento, pues Global Gap lanza un comunicado donde indica que pues todo iba a ser válido vía remota, dependiendo un análisis de riesgos operativos, ¿no? O sea, no aplicaba para todos los productores. En algunos casos, por ejemplo, en Guatemala, habían restricciones de locomoción. Obviamente, pues no podíamos llegar al sitio de explotación y si un productor ya contaba con un certificado anterior, pues ya podíamos realizarlo de esta forma. Si era primera experiencia en certificación, sí teníamos que realizarlo físicamente. Ventaja es que si tú estás dentro del contexto de buenas prácticas agrícolas, pues ya conoces la dinámica de bioseguridad, ¿no? O bioprevención, tanto para la integridad de los trabajadores como del producto como tal, ¿no? Entonces no fue del todo complicado en ese sentido. Actualmente todavía es válido realizar auditorías remotas en gestión documental, pero como te digo, depende el análisis de riesgos operativos de ese productor en específico y el país también en específico, pero es válido. Ok, ok, interesante. Sin duda esto que nos comentas. Nada más, ya para ir terminando nuestra conversación, Elmer, ¿cambió algo en Global Gap con el tema de la pandemia? Aparte de esto que nos comentas de las, digamos, el tema de cómo hacer las auditorías. Prácticamente solo el reglamento para auditorías remotas, porque Global Gap siempre siguió pues, considerando que las auditorías no anunciadas para opción 2, tenemos opción 1 que es un productor individual y opción 2 pues son grupos de productores, ¿no? Asociaciones, cooperativas, etcétera, que en Guatemala en su mayoría los certificados son opción 2. Tenemos muchas asociaciones agrícolas en el interior del país, pero sí, se vieron obligados a realizar las auditorías no anunciadas para dar continuidad, ¿no? Porque son productores muy pequeños en su mayoría, parcelas pequeñas, pero representan gran cantidad de productores. Tenemos cooperativas de 600 productores, imagínate. Ok. Entonces, Global Gap no puede darse el lujo de que se queden un año sin ser verificados, ¿no? Y que no es que se dude de ellos, simplemente son muchos. Entonces, tardas alrededor de 3, 4 años en cerrar el círculo del 100% de productores. Entonces, debemos realizarlo constantemente. Y en el tema de los puntos que se auditan, ¿se agregaron nuevos puntos con el tema de coronavirus? Sí, evolucionó un poco, quedó mucha duda con esto, ¿no? Porque algunos productores mostraban malestar, que decían, mira, pero esta pregunta en específico no está en un checklist, ¿no? Pero por eso debes estar constantemente verificando la base de datos de Global Gap o bien el sitio web, porque como te decía, Global Gap es público, entonces lanza comunicados. Pero si tú ya estás certificado, Global Gap te envía correos, ¿no? Constantemente. Ok. Donde indica actualización. En este caso prácticamente fue estirar un poquito el contexto de salud y seguridad ocupacional, el contexto en tus operaciones de la explotación agropecuaria, ¿no? Entonces, muy bien. Si ya contabas con un protocolo, una dinámica, registros de higiene y cosecha, simplemente agregaba registros del uso adecuado de equipo de bioseguridad. Eso era el uso de gel, por ejemplo, el uso de alcohol gel o algún sanitizante, pues se agregaba también a tu evaluación de riesgos, porque resulta que cometíamos algunos errores. Por ejemplo, tú te aplicabas alcohol gel y luego tocabas el producto a cosechar, pues posiblemente lo estabas contaminando, ¿no? No aplica para todos, pero lo debes considerar. Entonces, eso es lo que pidió Global Gap prácticamente. Si lo hacías, considerarlo en una evaluación de riesgos y también el desecho adecuado en materia de gestión ambiental, el desecho adecuado de material bio o potencial biológico, ¿no? De contaminación. Los cubrebocas, por ejemplo. Cubrebocas, guantes desechables, etcétera. Ok, excelente, Elmer. Muchísimas gracias por venir a platicarnos el día de hoy sobre el sistema de certificación Global Gap. Si tienes algún comentario final para la audiencia del podcast, te lo agradecería. No, pues estamos para servirles tanto en México como en Centroamérica y estamos creciendo, ¿no? A nivel internacional. Entonces, podemos apoyarles. Solo se contactan con nosotros y el sitio web, pues, es muy simple, normex.com.mx y ahí puedes ubicar, pues, dónde estamos nosotros posicionados. Estamos en la región de Centroamérica también. Ahí encuentras el mail institucional, los teléfonos de contacto y cuáles son los servicios específicos que nosotros brindamos. Y también algo importante, en Normex desarrollamos protocolos, normativas, etcétera, así que nos vamos ajustando las necesidades del mercado. Pero en el sitio web, te lo repito, es normex.com.mx, encuentras las generales que necesitas para que nosotros te brindemos la solución que necesitas. Y
Y hasta aquí con la entrevista que le hice a Elmer, a quien le agradezco por el tiempo y la disposición justamente para tener esta conversación conmigo sobre un tema tan relevante en la actualidad como es el sistema de certificación Global Gap. De igual manera, un agradecimiento a la gente de Normex por hacer posible esta plática. A todos ustedes, les recuerdo que los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Espero que tengan una excelente semana. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.